Mi nuera acaba de cometer el error más grande de su vida. Hace una hora recibí un mensaje que decía: tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta, abuela. Espero que no te moleste. Yo respondí con una sonrisa: diviértete, querida. Pero inmediatamente después marqué el número de mi abogado Francisco y le dije: registra el robo del artículo de inventario 847. Anillo con diamante rosa de $3 millones. Una hora más tarde, la policía irrumpió en esa elegante fiesta donde Cynthia lucía mi anillo, creyendo que había tomado una baratija sin valor. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de dónde eres, porque esta historia te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Dulce, tengo 71 años, y durante los últimos 10 años he sido tratada como la suegra invisible, la anciana que estorba en las reuniones familiares. Para mi nuera Cynthia, yo no era más que una vieja molesta que vivía en la casa que mi difunto esposo me dejó. Ella llegó a nuestra familia hace una década cuando se casó con mi hijo Luis, y desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Cynthia es de esas mujeres que creen que el mundo les debe todo. Elegante, manipuladora, siempre vestida con los mejores vestidos rojos y verdes, luciendo joyas caras que mi hijo le compraba para mantenerla contenta. Desde el momento en que puso un pie en mi hogar, comenzó a tratarme como si yo fuera su sirvienta personal. Dulce, prepárame un café. Dulce, plancha mi vestido negro para esta noche. Dulce, no hagas ruido cuando camines, me duele la cabeza. Nunca me dirigía la palabra con respeto. Para ella, yo era simplemente la vieja, como si ni siquiera tuviera nombre. En las cenas familiares, hablaba de mí como si no estuviera presente. Luis, tu madre debería considerar mudarse a un hogar de ancianos. Esta casa es demasiado grande para alguien de su edad. Y mi hijo, mi propio hijo, solo bajaba la cabeza y murmuraba: mamá está bien aquí, Cynthia. Pero yo sabía que las cosas estaban cambiando. Luis comenzó a mirarme diferente, como si fuera una carga. Cynthia había logrado envenenar su mente poco a poco, susurrándole al oído que yo era demasiado mayor para cuidar de una casa tan grande, que necesitaban el espacio para sus propios planes. Ella tenía grandes sueños: convertir mi sala en su oficina personal, transformar el jardín que mi esposo y yo cultivamos durante 40 años en una zona de entretenimiento moderna. Durante años, aguanté sus humillaciones en silencio. Cuando llegaban invitados, Cynthia me presentaba como la madre de Luis, nunca como la dueña de la casa. Cuando organizaba fiestas, yo tenía que esconderme en mi habitación porque, según ella, los ancianos hacen que la gente se sienta incómoda. Hubo noches en las que lloré en silencio, preguntándome cómo había llegado a ser invisible en el hogar que construí con tanto amor. Lo que Cynthia nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, es que mi difunto esposo Mario me dejó mucho más que esta casa. Durante nuestros últimos años juntos, Mario había estado coleccionando arte, joyas y antigüedades valiosas, manteniéndolo todo en secreto. Él sabía que yo era discreta, que nunca alardeaba de riquezas, y confiaba en que sabría manejar su legado cuando llegara el momento. En una caja fuerte secreta, escondida detrás de un cuadro en mi habitación, guardaba una colección que valía más de $15 millones. Entre esas piezas estaba el anillo que Cynthia acababa de tomar prestado. Un anillo con un diamante rosa de 5 quilates, diseñado por un joyero francés en 1920, valorado en $3 millones. Para cualquiera que no supiera de joyas, podría parecer simplemente un anillo antiguo y elegante. Pero para los expertos, era una obra maestra. El día de hoy, Cynthia tenía una fiesta benéfica importante. Una de esas reuniones elegantes donde las esposas de empresarios lucen sus mejores galas y compiten por ver quién tiene las joyas más impresionantes. Durante semanas la había escuchado quejarse de que no tenía el accesorio perfecto para su vestido dorado. Había estado revisando catálogos de joyería, suspirando porque las piezas que le gustaban costaban demasiado, incluso para el presupuesto generoso que Luis le daba. Esta mañana, mientras yo regaba las plantas del jardín, la vi entrar a mi habitación sin permiso. No era la primera vez que husmeaba entre mis cosas, pero esta vez fue diferente. La vi abrir mi joyero, ese pequeño cofre de madera donde guardo algunas piezas menos valiosas, y sus ojos se detuvieron en el anillo de diamante rosa. Lo tomó, lo examinó contra la luz, y vi esa sonrisa despectiva que siempre tenía cuando creía haber encontrado algo que podía usar. Una hora después recibí ese mensaje: tomé prestado tu anillo viejo para la fiesta, abuela. Espero que no te moleste.
Ni siquiera tuvo la cortesía de pedirme permiso primero. Simplemente lo tomó, asumiendo que todo lo mío estaba a su disposición, que yo era demasiado vieja e insignificante para tener algo de valor real. Cuando leí ese mensaje, algo cambió dentro de mí. Durante 10 años había aguantado sus humillaciones, sus desprecios, sus comentarios crueles sobre mi edad y mi supuesta inutilidad. Pero tomar mi anillo sin permiso, ese anillo que representaba una de las piezas más valiosas de la colección secreta de Mario, fue la gota que derramó el vaso. Me quedé sentada en mi silla del jardín, mirando ese mensaje en mi teléfono, y por primera vez en años, sonreí de verdad. «Diviértete, querida», le respondí. Pero inmediatamente después, marqué el número de Francisco, mi abogado de confianza. Francisco había sido el mejor amigo de Mario, el único que conocía toda la verdad sobre nuestra fortuna oculta. «Francisco», le dije con una voz más firme de la que había usado en años, «es hora de activar el protocolo que Mario y tú diseñaron. Cynthia acaba de robar el artículo de inventario 847. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché la risa de Francisco. «Dulce, ¿estás completamente segura de que quieres hacer esto? Una vez que pongamos esto en movimiento, no habrá vuelta atrás». Le confirmé que sí, que después de una década de humillaciones, había llegado el momento de que mi nuera conociera exactamente con quién estaba tratando. Francisco explicó el plan. Durante años, él había estado documentando cada una de las piezas de la colección de Mario, registrándolas oficialmente como artículos de alto valor con números de inventario específicos. Cada pieza tenía certificados de autenticidad, tasaciones actualizadas y, lo más importante, un seguro por su valor completo. El anillo que Cynthia había tomado estaba registrado legalmente como artículo 847, valuado en $3 millones. «Voy a llamar inmediatamente a la compañía de seguros», me dijo Francisco. «El protocolo establece que cuando una pieza registrada es tomada sin autorización del propietario, debemos reportarlo como robo inmediatamente. En 30 minutos, la policía tendrá una orden para recuperar la propiedad robada, sin importar dónde esté». Mientras Francisco hacía las llamadas necesarias, yo me senté en mi sala y recordé todos los momentos en los que Cynthia me había hecho sentir invisible. La vez que organizó una cena para los socios de Luis y me dijo que comiera en la cocina porque no había espacio suficiente en el comedor. La Navidad pasada, cuando abrió regalos caros que Luis le había comprado y luego me entregó una bufanda barata diciendo, «Para ti conseguimos algo sencillito, porque a tu edad ya no necesitas muchas cosas». Recordé el día que llegaron sus amigas para una reunión de su club de lectura. Yo estaba leyendo en mi silla favorita de la sala cuando ella entró y me dijo frente a todas, «Dulce, ¿podrías irte a tu habitación? Necesitamos privacidad para hablar de cosas importantes». Sus amigas me miraron con lástima, como si fuera una mascota vieja que había que sacar del camino. Pero lo que más me dolía recordar era la conversación que había escuchado la semana pasada. Cynthia estaba hablando por teléfono con su hermana Griselda, y yo pude oír todo desde el pasillo. «Te juro que esta vieja me tiene harta», decía. «Vive en esta casa enorme como si fuera una reina, pero mira cómo se viste, mira sus joyas baratas. Es patética. Luis y yo estamos esperando que se decida a mudarse a un hogar de ancianos, pero es demasiado terca. Cuando finalmente se vaya, voy a renovar toda esta casa, empezando por tirar a la basura todas sus antigüedades feas». Esa conversación había sido el momento en que decidí que ya no podía seguir callada. Cynthia no solo me despreciaba, también despreciaba todo lo que Mario y yo habíamos construido juntos. No tenía idea de que esas antigüedades feas que tanto odiaba valían más dinero del que ella podría ganar en varias vidas. Francisco me llamó de vuelta. «Todo está listo, Dulce. La denuncia por robo ha sido registrada oficialmente. El anillo está catalogado como propiedad robada valorada en $3 millones. Le di a la policía la dirección del hotel donde se está celebrando la fiesta benéfica. Tienen orden de recuperar la propiedad robada inmediatamente». «¿Y qué va a pasar con Cynthia?», le pregunté. Francisco suspiró. «Dulce, técnicamente ella ha cometido un robo mayor. Estamos hablando de $3 millones. Según la ley, podría enfrentar varios años de prisión. Pero tú eres la víctima, así que puedes decidir si quieres presionar cargos criminales o simplemente recuperar tu propiedad». Le dije que quería pensar en eso. Por ahora,
Solo quería ver la cara de Cynthia cuando se diera cuenta de que había subestimado completamente a la vieja inútil que tanto despreciaba. 1 hora después de haber hecho la denuncia, sonó mi teléfono. Era Luis, y sonaba absolutamente pánico. Mamá, ¿qué está pasando? La policía acaba de irrumpir en la fiesta de Cynthia. Dicen que ella robó un anillo de $3 millones. Esto tiene que ser un error terrible. No es un error, hijo, le respondí con calma. Tu esposa tomó sin permiso una pieza muy valiosa de la colección de tu padre. Ese anillo vale exactamente $3 millones, y ella no tenía derecho a tomarlo. ¿Qué colección? ¿De qué estás hablando? Papá nunca tuvo nada que valiera $3 millones. Mamá, tienes que llamar a la policía y decirles que fue un malentendido. Era increíble. Mi propio hijo tampoco sabía la verdad sobre la fortuna que su padre había acumulado. Mario había sido muy cuidadoso de mantener sus inversiones y colecciones en secreto, incluso de Luis. Él quería proteger a nuestra familia de los peligros que vienen con la riqueza visible, los secuestradores, los estafadores, los parientes lejanos que aparecen pidiendo dinero. Luis, le dije, hay muchas cosas que no sabes sobre tu padre y sobre mí. Tu esposa acaba de cometer un error muy grave, y las consecuencias las va a enfrentar ella sola. Mamá, ¿te has vuelto loca? Cynthia está llorando, la están tratando como una criminal. Sus amigas están grabando todo con sus teléfonos. Su reputación está arruinada. Su reputación, repetí. ¿Y qué hay de los 10 años que llevo aguantando que me trate como si fuera basura en mi propia casa? ¿Qué hay de todas las veces que me humilló frente a la gente? ¿Qué hay de esa conversación donde le dijo a su hermana que yo era patética? Luis se quedó callado. Sabía exactamente de qué conversación estaba hablando, porque él también la había escuchado y no había hecho nada para defenderme. Mamá, por favor, murmuró finalmente. Cynthia puede ser difícil a veces, pero no merece ir a la cárcel por un malentendido. No fue un malentendido, Luis. Fue un robo. Y ahora tu esposa va a aprender que la mujer a la que tanto despreciaba no es la anciana indefensa que ella creía. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo, mi propio hijo, había pasado 10 años viendo cómo su esposa me humillaba y nunca había levantado la voz para defenderme. Ahora que las consecuencias habían llegado, quería que yo fuera la que salvara a Cynthia de su propia arrogancia. Pero no iba a hacerlo. Por primera vez en una década, no iba a ser la mujer invisible que aguanta todo en silencio. 20 minutos después, Francisco llegó a mi casa acompañado de Pedro, un detective privado con el que había trabajado durante años. Pedro era un hombre de unos 50 años, elegante y profesional, especializado en casos de fraude y robo de arte. Dulce, me dijo Francisco, Pedro ha estado investigando discretamente a Cynthia durante los últimos 6 meses, desde que me mencionaste tus sospechas sobre sus actividades. Me quedé sorprendida. ¿Qué sospechas? Yo nunca te dije que sospechara de Cynthia. Francisco sonrió. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos en diciembre, cuando me comentaste que algunas de tus piezas pequeñas habían cambiado de lugar? ¿Y que habías notado que tu joyero había sido movido varias veces? Sí, lo recordaba. Había pensado que era mi imaginación, los despistes de la edad. Eso no eran despistes, Dulce. Decidí investigar discretamente, y lo que Pedro descubrió va mucho más allá del anillo de hoy. Pedro abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Señora Dulce, su nuera ha estado vendiendo piezas de su colección durante casi 2 años. Pequeñas cosas al principio, broches antiguos, aretes de perlas, un collar de plata. Cosas que usted podría pensar que había perdido o guardado en otro lugar. Mi corazón se aceleró. Hemos documentado al menos 12 ventas diferentes en casas de empeño y tiendas de antigüedades de la ciudad. El total de lo que ha vendido asciende aproximadamente a $45,000. No podía creer lo que estaba escuchando. Cynthia no solo me humillaba y me trataba como si fuera invisible, también había estado robándome durante años. Pero, ¿cómo? ¿Cómo sabía qué piezas tomar sin que yo me diera cuenta? Ella es inteligente, continuó Pedro. Solo tomaba piezas que usted usaba raramente, o que estaban guardadas en el fondo de sus cajones. Aparentemente, había estado catalogando mentalmente todas sus joyas durante años,
identificando cuáles podría tomar sin que usted notara su ausencia inmediatamente. Además, tenemos evidencia de que ha estado tomando fotografías de todas sus pertenencias valiosas, probablemente para evaluar qué más podría vender en el futuro. Francisco agregó: Pedro tiene grabaciones de Cynthia en 3 casas de empeño diferentes, donde claramente miente sobre el origen de las joyas. En una grabación, dice que son herencias de su abuela fallecida. En otra, afirma que su esposo se las regaló pero que necesita dinero rápido para una emergencia médica. Sentí una mezcla de furia y traición que nunca había experimentado antes. Durante 2 años, mientras yo me sentía culpable por perder mis cosas, mientras pensaba que mi memoria me estaba fallando, Cynthia había estado sistemáticamente robándome y luego mintiendo para vender mis pertenencias. Peor aún, había estado planeando robarme de manera más extensiva, fotografiando secretamente mi colección. Hay más, dijo Pedro, pasando a la siguiente página del expediente. Sus patrones de gasto no coinciden con los ingresos que ella y su hijo tienen oficialmente. En los últimos 2 años, Cynthia ha comprado ropa por valor de más de $30,000, ha pagado por tratamientos de spa caros, vacaciones lujosas, y ha estado frecuentando restaurantes de alta gama. Cuando confrontamos estos gastos con el dinero que sabemos que obtuvo vendiendo sus joyas, los números coinciden perfectamente. O sea que el dinero que Cynthia había usado para comprar todos esos vestidos elegantes rojos y verdes, esas carteras de diseñador con las que me miraba con superioridad, esos zapatos caros que usaba para pisotear mi autoestima, todo había salido de la venta de mis pertenencias. Había estado financiando su estilo de vida lujoso robándome a mí, la vieja inútil a la que tanto despreciaba. Pero esperen, dije, si ustedes sabían todo esto desde hace meses, ¿por qué no me dijeron nada? Francisco intercambió una mirada con Pedro. Dulce, necesitábamos evidencia suficiente para construir un caso sólido. Además, queríamos esperar hasta que ella cometiera un error lo suficientemente grande como para que no pudiera negarlo o manipular la situación. El robo de hoy del anillo de $3 millones es exactamente ese error. En ese momento, sonó mi teléfono otra vez. Era un número desconocido, pero contesté. Señora Dulce. Era una voz de mujer que no reconocí, sonaba nerviosa. Habla la detective Marina González de la Policía Metropolitana. Estamos en el Hotel Plaza con su nuera, Cynthia. Ella está insistiendo en que usted le dio permiso para tomar el anillo, y que todo esto es un malentendido. ¿Podría usted venir al hotel para aclarar la situación? Detective González, le respondí. Mi nuera tomó ese anillo sin mi permiso. Tengo el mensaje de texto donde ella misma admite que lo tomó prestado, sin pedirme autorización previa. Además, ese anillo está valorado en $3 millones y forma parte de una colección registrada legalmente. Entiendo, señora. Pero su nuera está muy alterada, y su hijo también está aquí insistiendo en que debe haber algún malentendido. Dice que usted nunca ha tenido joyas tan valiosas, y que probablemente hay un error en la tasación. Me reí, una risa que sorprendió incluso a Francisco y Pedro. Detective, mi hijo está diciendo que yo no podría tener joyas valiosas porque soy demasiado pobre o demasiado tonta para poseer algo así. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno, señora, él mencionó que usted vive de una pensión modesta y que nunca había mostrado signos de tener ese tipo de riqueza. Detective González, estaré ahí en 1 hora. Y voy a llevar conmigo a mi abogado y todos los documentos que prueban no solo que el anillo es mío, sino también que mi nuera ha estado robándome durante años. Espero que cuando llegue, ella esté bajo custodia policial como corresponde a una ladrona que ha robado propiedad valorada en más de $3 millones. Después de colgar, miré a Francisco y Pedro. Caballeros, es hora de que Cynthia y mi hijo conozcan exactamente con quién han estado tratando todos estos años. Francisco sonrió. Dulce, hay algo más que deberías saber antes de que vayamos al hotel. Pedro descubrió que Cynthia ha estado hablando con un tasador de arte llamado Miguel, mostrándole fotografías de varias piezas de tu colección. Aparentemente, estaba planeando un robo mucho más grande. Según nuestras grabaciones, ella creía que podría vender varias de tus pinturas y esculturas por al menos $200,000. Pedro agregó, señora Dulce, su nuera no solo la ve como una anciana inútil. La ve como una fuente de ingresos que puede explotar sin consecuencias. En sus propias palabras, grabadas durante una conversación telefónica con ese tasador, ella dijo,
La vieja ni siquiera sabe lo que tiene. Podría robarle la mitad de sus cosas y nunca se daría cuenta. Es demasiado senil para mantener un inventario de sus pertenencias. Esas palabras fueron como una bofetada. Cynthia no solo me había estado robando, había estado riéndose de mí, considerándome demasiado estúpida e inútil para darme cuenta de sus crímenes. Había estado planeando robarme de manera masiva, aprovechándose de lo que ella percibía como mi senilidad. Francisco, le dije, levantándome de mi silla con una determinación que no había sentido en años, quiero que presiones todos los cargos posibles contra Cynthia. No solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos de los últimos 2 años. Y quiero que mi hijo Luis sepa exactamente qué clase de mujer eligió como esposa. ¿Estás completamente segura, Dulce? Una vez que hagamos esto público, toda la familia va a saber la verdad sobre la fortuna de Mario y sobre los crímenes de Cynthia. No va a haber manera de volver atrás. Miré por la ventana hacia el jardín que Mario y yo habíamos cultivado durante 40 años, el jardín que Cynthia quería destruir para hacer su zona de entretenimiento moderna. Pensé en todas las humillaciones que había aguantado, todas las veces que me había sentido invisible en mi propia casa, todas las noches que había llorado preguntándome si realmente era tan inútil como Cynthia me hacía sentir. Francisco, le dije, es hora de que esta anciana, senil, les enseñe una lección que nunca van a olvidar. Cuando llegamos al Hotel Plaza, la escena era exactamente lo que había imaginado. Había al menos 5 patrullas policiales en la entrada, periodistas locales que habían llegado atraídos por el drama, y grupos de invitados de la fiesta benéfica que salían del hotel susurrando y señalando. Esta era la clase de escándalo que la alta sociedad de nuestra ciudad recordaría durante años. Al entrar al lobby, vi inmediatamente a Cynthia. Estaba sentada en un sofá de cuero, rodeada de 3 policías, y por primera vez en 10 años, no lucía como la mujer elegante y controlada que siempre había sido. Su maquillaje perfecto estaba corrido por las lágrimas, su vestido dorado estaba arrugado, y tenía las manos esposadas frente a ella. El anillo, mi anillo de $3 millones, ya no estaba en su dedo. Luis estaba de pie junto a ella, gesticulando violentamente mientras hablaba con una detective. Cuando me vio entrar acompañada de Francisco y Pedro, su expresión cambió de desesperación a algo que parecía más bien furia. Se acercó a mí caminando rápidamente, y pude ver en sus ojos que culpaba a mí, no a su esposa ladrona, por toda esta situación. «Mamá, tienes que arreglar esto ahora mismo», me gritó frente a todo el lobby lleno de gente. «Cynthia está siendo humillada públicamente por tu culpa. Sus amigas están subiendo videos a las redes sociales. Su reputación está completamente arruinada». «Su reputación», repetí, manteniendo mi voz calmada a pesar de que por dentro estaba temblando de ira. «Luis, tu esposa me robó un anillo de $3 millones. No estamos hablando de un malentendido sobre una baratija. Estamos hablando de un crimen serio». «Pero mamá, tú nunca nos dijiste que tuvieras algo tan valioso. Si hubiéramos sabido, nunca habría pasado esto». Cynthia pensó que era solo un anillo viejo sin valor. Francisco se acercó y le entregó a Luis una carpeta gruesa. «Señor Luis, aquí están todos los documentos que prueban el valor del anillo, junto con los certificados de autenticidad y las pólizas de seguro. Su esposa no robó un anillo viejo sin valor. Robó una pieza de joyería histórica valorada en $3 millones. Luis abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de incredulidad a shock completo. Esto no puede ser real. ¿Papá realmente tenía estas cosas? ¿Por qué nunca nos dijeron nada? Porque tu padre sabía que era mejor mantener nuestra riqueza en privado, le expliqué. Y viendo cómo tu esposa ha estado robándome durante 2 años, parece que tenía razón». «¿Robándote durante 2 años? ¿De qué estás hablando?» Pedro se adelantó y le mostró a Luis el expediente completo sobre Cynthia. Las fotografías de ella en las casas de empeño, las grabaciones donde mentía sobre el origen de mis joyas, los recibos de venta, todo estaba ahí. Su esposa, señor Luis, ha estado vendiendo sistemáticamente las pertenencias de su madre durante los últimos 2 años. Hemos documentado robos por un valor total de $45,000. Luis se quedó mudo mientras revisaba las evidencias. Podía ver cómo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. La mujer con la que se había casado,
La mujer por la que había permitido que me trataran como basura durante una década era una ladrona que había estado explotando a su propia madre. En ese momento, la detective González se acercó a nosotros. Señora Dulce, necesito que confirme oficialmente algunos detalles. ¿Le dio usted permiso a su nuera para tomar el anillo en cuestión? Absolutamente no, respondí firmemente. Tengo aquí el mensaje de texto donde ella misma admite que lo tomó prestado, sin pedirme permiso. En mi mundo, tomar algo sin permiso se llama robo. ¿Y puede confirmar que el anillo le pertenece legalmente? Francisco intervino. Detective, aquí tiene todos los documentos legales. El anillo fue comprado por el difunto esposo de la señora Dulce en 1975. Está registrado en su testamento, está asegurado por su valor completo, y forma parte del inventario oficial de la herencia que la señora Dulce recibió. La detective revisó los documentos y asintió. Todo parece estar en orden. Señora Dulce, desea presionar cargos criminales contra su nuera. Antes de que pudiera responder, Cintia gritó desde su asiento. Dulce, por favor. Fue solo un malentendido. Tú sabes que yo nunca te haría daño intencionalmente. Siempre te he tratado con respeto. Me volví hacia ella lentamente. Por primera vez en 10 años, Cintia me estaba hablando con desesperación en lugar de desprecio. Por primera vez, me necesitaba a mí, en lugar de tratarme como si fuera invisible. ¿Respeto?, le pregunté, caminando hacia donde estaba sentada. ¿Llamas respeto a 10 años de humillaciones? ¿Respeto a decirme que comiera en la cocina cuando llegaban invitados? ¿Respeto a robarme durante 2 años y luego llamarme senil? Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Robarle? Yo nunca le robé nada. Esto es la primera vez que tomo algo suyo. Pedro se acercó y le mostró las fotografías de ella en las casas de empeño. Señora Cintia, tenemos evidencia fotográfica y de video de usted vendiendo las pertenencias de su suegra en al menos 12 ocasiones diferentes durante los últimos 2 años. La cara de Cintia se puso completamente pálida. Miró las fotografías, luego me miró a mí, luego miró a Luis, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarla. Esas eran solo piezas pequeñas que pensé que ya no usaba, murmuró. Nunca pensé que se daría cuenta. Pensé que las había olvidado. ¿Y eso te daba derecho a robarlas?, le pregunté. Y a mentir en las casas de empeño diciendo que eran herencias de tu abuela. Luis la miró con horror. Cintia, ¿realmente hiciste eso? ¿Realmente estuviste robando las cosas de mi madre durante años? Cintia comenzó a llorar más fuerte. Luis, tú sabes cuánto necesitábamos el dinero extra. Tú sabes que tu sueldo no era suficiente para el estilo de vida que queríamos. Y ella tiene tantas cosas. Pensé que nunca notaría que faltaran algunas piezas pequeñas. Pero no eran tuyas para tomar, le gritó Luis. Eran de mi madre. Y me hiciste creer que ella estaba perdiendo la memoria cuando preguntaba por sus cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había estado pasando. Cintia no solo me había estado robando, había estado manipulando a Luis para que creyera que yo estaba desarrollando demencia senil. Cada vez que yo mencionaba que no podía encontrar algo, ella le susurraba a Luis que era normal que los ancianos perdieran sus cosas y olvidaran dónde las habían puesto. Detective González, dije, sintiendo una calma extraña y poderosa, quiero presionar todos los cargos posibles contra mi nuera. No solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos que ha cometido durante los últimos 2 años. No, gritó Cintia. Por favor, Dulce. Puedo devolverte todo. Puedo compensarte. No me hagas esto. La miré directamente a los ojos. Cintia, durante 10 años me trataste como si fuera invisible. Me humillaste frente a invitados. Me hiciste sentir como si fuera una carga inútil en mi propia casa. Durante 2 años me robaste mientras me hacías creer que estaba perdiendo la memoria. Y ahora que las consecuencias han llegado, quieres que tenga misericordia contigo. Pero yo nunca pensé que fuera tan serio. Nunca pensé que tuvieras cosas tan valiosas. Si hubiera sabido que tenía cosas valiosas, ¿qué? Me habrías robado más. La dejé procesar esa pregunta por un momento. Cintia, el problema no es que no supieras el valor de lo que robaste.
El problema es que me robaste. El problema es que durante una década me trataste como basura. Francisco se acercó a la detective. Detective González, también queremos presentar cargos por los otros robos documentados. Tenemos evidencia suficiente para procesar al menos 12 casos adicionales de robo. La detective asintió. Entendido. Señora Cynthia, está usted arrestada por robo mayor en primer grado, robo menor en múltiples ocasiones, y fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras la detective leía los derechos de Miranda a Cynthia, miré a mi hijo Luis. Él estaba parado ahí, viendo cómo arrestaban oficialmente a su esposa, finalmente entendiendo que la mujer con la que se había casado era una criminal que había estado explotando a su propia madre durante años. Mamá, me dijo con voz quebrada, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Luis, le respondí, tal vez no sabía sobre los robos. Pero sí sabías cómo me trataba Cynthia. Viste cada humillación, cada desprecio, cada momento en que me hizo sentir invisible en mi propia casa. Y nunca dijiste nada. Luis bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que tenía razón. Durante 10 años había sido testigo silencioso de cómo su esposa me convertía en una extraña en mi propia casa, y había elegido el camino fácil, no decir nada, no confrontar, no defender a su propia madre. Ahora que la verdad había salido a la luz, finalmente entendía el precio de su silencio. Mamá, murmuró, yo pensé que ustedes dos eventualmente encontrarían la manera de llevarse bien. Pensé que si no me metía, las cosas se arreglarían solas. Las cosas no se arreglan solas, Luis, le respondí. Especialmente cuando una persona está sistemáticamente abusando de otra. Tu esposa no solo me faltó al respeto durante una década, me robó, me manipuló, y planeaba robarme aún más. ¿Y tú pensabas que eso se iba a arreglar solo? Mientras hablaba con Luis, pude ver que varios invitados de la fiesta benéfica estaban grabando la escena con sus teléfonos. La historia de la suegra millonaria que atrapó a su nuera ladrona iba a estar circulando por las redes sociales antes de que terminara la noche. Para Cynthia, que había construido toda su identidad social alrededor de su imagen de esposa elegante y respetable, esto era peor que la cárcel. La detective González terminó de leer los derechos de Miranda y comenzó a escoltar a Cynthia hacia la salida. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, Cynthia se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, furia pura y desesperada. Dulce, tú no entiendes lo que acabas de hacer, me gritó. Mi vida está arruinada. Mis amigas, mi reputación, todo está destruido. ¿Y por qué? Por un estúpido anillo que ni siquiera usabas. No, le respondí calmadamente. Por 10 años de robos, humillaciones y maltrato. El anillo de hoy fue simplemente la gota que derramó el vaso. Pero yo te di una familia, siguió gritando. Te di nietos que nunca tuviste. Luis y yo te dimos un propósito en tu vejez. Esa fue la afirmación más ridícula que había escuchado en años. Cynthia, tú no me diste una familia. Tú convertiste mi familia en extraños que me trataban como si fuera una carga. Y en cuanto a los nietos, ustedes dos decidieron no tener hijos, ¿recuerdas? Dijiste que los niños arruinarían tu figura e interferirían con tu carrera. Luis se veía cada vez más incómodo con cada palabra que salía de la boca de su esposa. Creo que finalmente estaba viendo a Cynthia tal como realmente era, manipuladora, egoísta, y completamente dispuesta a mentir cuando las consecuencias de sus acciones finalmente la alcanzaban. Dulce, gritó Cynthia mientras la detective trataba de hacerla caminar. Si sigues adelante con esto, vas a perder a tu hijo para siempre. Luis nunca te va a perdonar que hayas destruido su matrimonio. Miré a Luis. Él estaba parado ahí, viendo a su esposa hacer amenazas mientras la arrestaban por robar a su propia madre. Luis, le dije, ¿es así como te sientes? ¿Crees que yo destruí tu matrimonio? Luis se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había descubierto en las últimas 2 horas. Su esposa no era la mujer elegante y sofisticada que él pensaba que había conquistado. Era una ladrona que había estado explotando a su madre anciana durante años, mientras lo manipulaba para que creyera que los despistes de su madre eran signos de senilidad. No, mamá, dijo finalmente. Mi matrimonio se destruyó el momento en que Cynthia decidió robarte por primera vez. Yo solo no me di cuenta hasta ahora. Cynthia se quedó muda por primera vez.
Había estado contando con que Luis me culpara a mí por sus problemas, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, la evidencia era demasiado clara, y las mentiras demasiado obvias. Después de que se llevaron a Cynthia, Pedro me entregó una carpeta adicional. Señora Dulce, hay algo más que debe saber. Durante nuestra investigación, descubrimos que Cynthia había estado en contacto con un abogado especializado en testamentos y herencias. Aparentemente, había estado investigando maneras legales de desafiar el testamento de su suegro si usted llegara a fallecer. Luis se veía cada vez más enfermo. ¿Qué quiere decir eso? Significa, explicó Francisco, que su esposa no solo estaba robando a su madre en el presente. Estaba planeando para el futuro, investigando cómo apoderarse de toda la herencia cuando su madre muriera. Pedro agregó: encontramos emails entre Cynthia y este abogado donde discuten la posibilidad de declarar a su madre mentalmente incompetente. El plan era demostrar que usted tenía demencia senil y que por lo tanto no tenía capacidad legal para manejar sus finanzas o propiedades. Mi sangre se heló. Estaba planeando declararme mentalmente incompetente. Sí, continuó Pedro. En uno de los emails, Cynthia menciona que usted había estado perdiendo cosas frecuentemente y que esto podría usarse como evidencia de deterioro mental. Por supuesto, ahora sabemos que usted no estaba perdiendo cosas, ella las estaba robando. Luis se sentó pesadamente en una silla del lobby. Dios mío, murmuró. Ella estaba planeando robarte todo. No solo eso, agregó Francisco. También encontramos que había estado presionando a Luis para que la convenciera de mudarse a un hogar de ancianos. Una vez que estuviera institucionalizada, habría sido mucho más fácil obtener una orden judicial declarándola mentalmente incompetente. Recordé todas las conversaciones donde Cynthia sutilmente sugería que yo era demasiado mayor para vivir sola, que necesitaba cuidado profesional, que sería más feliz en un lugar diseñado para personas de mi edad. No era preocupación genuina, era una estrategia calculada para apoderarse de mi fortuna. Señora Dulce, dijo Pedro, su nuera es mucho más peligrosa de lo que inicialmente pensábamos. No estamos hablando de una mujer que tomó impulsivamente algunas joyas. Estamos hablando de alguien que había desarrollado un plan a largo plazo para robarle toda su herencia y declararla mentalmente incompetente para justificarlo legalmente. Luis levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo nunca sospeché nada de esto. Cuando Cynthia mencionaba lo del hogar de ancianos, yo pensé que era porque genuinamente se preocupaba por tu bienestar. Luis, le dije, sentándome junto a él, tu esposa te manipuló tanto como a mí. Ella sabía exactamente qué decir para hacerte creer que sus intenciones eran buenas. Francisco cerró su carpeta y me miró seriamente. Dulce, con toda esta evidencia, el fiscal del distrito probablemente va a ofrecer a Cynthia un acuerdo de culpabilidad. Dependiendo de cómo manejemos esto, ella podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. ¿Y qué hay del dinero que ya se robó?, pregunté. La mayoría de las piezas que vendió fueron compradas por coleccionistas privados, explicó Pedro. Vamos a poder rastrear y recuperar aproximadamente el 60% del valor robado. El resto probablemente ya fue gastado en su estilo de vida lujoso. Luis suspiró profundamente. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Era una buena pregunta. En el espacio de 2 horas, mi familia había sido completamente transformada. Mi nuera estaba arrestada y enfrentando años de prisión. Mi hijo finalmente entendía que había estado casado con una criminal que planeaba robarme todo. Y yo, la anciana senil que había sido invisible durante 10 años, de repente era el centro de atención. Luis, le dije, tomando su mano, lo que va a pasar ahora es que vas a tener que decidir qué clase de hombre quieres ser. Durante 10 años fuiste cómplice silencioso del maltrato de tu esposa hacia mí. Ahora sabes la verdad sobre quién es ella realmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Mamá, yo quiero arreglar las cosas contigo. Quiero compensarte por todos los años que no te defendí. Compensarme no se trata de dinero, Luis. Se trata de respeto. Se trata de nunca más permitir que alguien me trate como si fuera invisible en mi propia casa. Luis asintió. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar solo en casa después de todo esto. Por primera vez en 10 años,
Mi hijo me estaba pidiendo algo a mí, en lugar de exigir que yo me adaptara a las necesidades de su esposa. Por supuesto que puedes quedarte, Luis. Pero mañana tenemos que hablar seriamente sobre cómo vamos a reconstruir nuestra relación. Mientras salíamos del hotel, pude ver que la historia ya estaba apareciendo en las noticias locales. Anciana millonaria atrapa a nuera ladrona con anillo de $3 millones. Para mañana, toda la ciudad sabría que Dulce, la vieja invisible, había resultado ser una mujer con más poder del que nadie había imaginado. Al día siguiente, desperté sintiéndome diferente. Por primera vez en 10 años, me levanté en mi propia casa sin la sensación de que era una intrusa en mi propio hogar. Luis había dormido en su antigua habitación, y cuando bajé a desayunar, lo encontré en la cocina preparando café. Era la primera vez en una década que alguien me preparaba algo en mi propia cocina, en lugar de esperar que yo sirviera a todos los demás. «Buenos días», mamá me dijo, y había algo diferente en su voz. Respeto. Una disculpa silenciosa en cada palabra. «Buenos días, hijo». Me senté en la mesa donde había desayunado con Mario durante 40 años, la mesa donde Cynthia me había hecho sentir como una invitada no deseada durante tanto tiempo. Luis puso una taza de café frente a mí y se sentó al otro lado. «Mamá, anoche no pude dormir. Estuve pensando en todos los momentos en los que Cynthia te trató mal y yo no dije nada. Estuve recordando todas las veces que tú mencionabas que no podías encontrar algo, y yo pensé que era tu memoria». «Luis», lo interrumpí suavemente, «no necesitas castigarte por haber sido manipulado. Cynthia es muy inteligente. Ella sabía exactamente cómo presentar las cosas para que pareciera que se preocupaba por mi bienestar mientras me robaba. Pero yo soy tu hijo. Debería haber estado de tu lado. Debería haber visto las señales». Tomé un sorbo de café y lo miré directamente. «Lo que importa ahora es lo que vas a hacer en el futuro. La pregunta es, ¿vas a intentar salvar tu matrimonio con una mujer que planeaba robarme todo y declararme mentalmente incompetente?» Luis se quedó en silencio por un largo momento. Pude ver la lucha interna en su rostro. Había estado casado con Cynthia durante 10 años. A pesar de todo lo que había descubierto, seguía siendo su esposa. En ese momento, sonó el teléfono. Era Francisco. «Dulce, tengo noticias importantes. El fiscal del distrito quiere reunirse contigo esta mañana. Aparentemente, el caso de Cynthia es más grande de lo que pensábamos inicialmente». «¿Más grande cómo?» «Cuando registraron su casa anoche, encontraron una habitación secreta en el sótano. Dulce, tu nuera no solo te estaba robando a ti. Ha estado dirigiendo una operación de robo y reventa de antigüedades que involucra a varias familias adineradas de la ciudad». Mi corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Encontraron más de 50 piezas de arte y joyería que no pertenecen ni a ella ni a Luis. Aparentemente, ha estado usando su acceso a eventos sociales de alta sociedad para identificar objetivos, y luego organizando robos más elaborados. Tu casa no era su único objetivo, era su base de operaciones. Luis se puso pálido. «¿Estás diciendo que nuestra casa ha sido el centro de una operación criminal durante años?» Francisco continuó. «Hay más. Encontraron correspondencia que indica que Cynthia había estado vendiendo información a ladrones profesionales. Planos de casas, horarios de familias, información sobre sistemas de seguridad. El FBI está ahora involucrado porque aparentemente esta operación cruza fronteras estatales». No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había compartido mi mesa durante 10 años, que había dormido bajo mi techo, que había comido mi comida, no solo me había estado robando, había estado dirigiendo una empresa criminal desde mi propia casa. «Francisco, ¿qué significa esto para Luis? Puede ser considerado cómplice». «El FBI va a querer interrogarlo, por supuesto. Pero hasta ahora, toda la evidencia sugiere que Luis no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposa. Ella fue muy cuidadosa de mantenerlo alejado de su operación». Después de colgar, Luis y yo nos quedamos sentados en silencio. Mi casa, el hogar que Mario y yo habíamos construido con tanto amor, había sido violado de maneras que apenas estaba comenzando a entender. «Mamá», dijo Luis finalmente, «¿cómo es posible que yo haya estado casado con una criminal durante 10 años y nunca me haya dado cuenta?» «Porque ella quería que no te dieras cuenta», le respondí. «Luis,
Las personas como Cynthia son expertas en compartimentalizar sus vidas. Para ti, ella era la esposa elegante que te acompañaba a eventos sociales. Para mí, era la nuera que me humillaba constantemente. Para sus víctimas, era la ladrona que planeaba robos. Ella mantenía cada aspecto de su vida completamente separado. Una hora después, Francisco llegó acompañado de 2 agentes del FBI. La agente Karen Silva y el agente Miguel Rodríguez se presentaron y explicaron que el caso de Cynthia era ahora parte de una investigación federal sobre una red de robo de arte y antigüedades que había estado operando durante varios años. Señora Dulce, dijo la agente Silva, creemos que su nuera ha estado usando su casa como centro de operaciones durante al menos 3 años. Hemos identificado conexiones con robos en 6 estados diferentes. El agente Rodríguez agregó, lo que hace este caso particularmente interesante es que Cynthia desarrolló un método muy sofisticado. En lugar de simplemente robar casas al azar, ella cultivaba relaciones sociales con familias adineradas, estudiaba sus hogares durante eventos sociales, y luego vendía esa información a ladrones profesionales. ¿Pero cómo logró mantener todo esto en secreto?, preguntó Luis. Su esposa es extremadamente inteligente, explicó la agente Silva. Ella nunca participaba directamente en los robos físicos. Su papel era el de recolectora de información y facilitadora. Asistía a eventos de caridad, cenas elegantes, inauguraciones de arte, y memorizaba detalles sobre las casas y posesiones de otras familias. El agente Rodríguez mostró una carpeta llena de fotografías. Encontramos cientos de fotos que ella había tomado secretamente durante eventos sociales. Fotos de pinturas, esculturas, joyas que otras mujeres llevaban, incluso fotos de sistemas de seguridad y distribuciones de casas. Miré las fotografías y reconocí muchas de las casas. Eran hogares de familias que conocía, mujeres con las que había interactuado en eventos benéficos durante años. Agente Silva, pregunté, ¿esto significa que otras familias también fueron victimizadas por Cynthia? Al menos 12 familias que hemos identificado hasta ahora. El valor total de los robos que hemos conectado con su operación supera los $2 millones. Luis se veía completamente devastado. Agente Rodríguez, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Van a pensar que yo era parte de esto? Señor Luis, hemos revisado sus registros financieros, sus comunicaciones, sus patrones de actividad. No hay evidencia de que usted tuviera conocimiento o participación en las actividades criminales de su esposa. Sin embargo, necesitamos que coopere completamente con nuestra investigación. La agente Silva me miró directamente. Señora Dulce, hay algo más que necesita saber. Cuando arrestamos a Cynthia anoche, ella inmediatamente comenzó a negociar. Está ofreciendo información sobre toda su red criminal a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué clase de información? Nombres de todos sus cómplices, detalles sobre robos no resueltos, ubicaciones donde están escondidas las piezas robadas. Ella está dispuesta a entregar a toda su organización para evitar pasar 20 años en prisión. Francisco se inclinó hacia adelante. ¿Y qué significa eso para Dulce? ¿Cuánto tiempo podría Cynthia estar en prisión si coopera? Si su testimonio ayuda a resolver todos los casos relacionados y conduce al arresto de los otros miembros de la red, podría enfrentar entre 5 y 8 años en lugar de 20 a 25. Luis suspiró profundamente. Entonces, incluso ahora, incluso después de ser arrestada, Cynthia está encontrando maneras de manipular el sistema para beneficiarse. Así es como funcionan los criminales inteligentes, explicó el agente Rodríguez. Siempre tienen un plan de escape. Después de que los agentes del FBI se fueron, me quedé sentada en mi sala, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Mi casa había sido el centro de una operación criminal durante años. La mujer que me había hecho sentir invisible había estado usando mi hogar para planear crímenes contra otras familias como la mía. Mamá, dijo Luis, sentándose junto a mí, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Cómo voy a reconstruir mi vida después de descubrir que he estado casado con una criminal durante 10 años? Miré a mi hijo, este hombre de 40 años que de repente se veía como un niño perdido. Luis, lo que vas a hacer es lo mismo que voy a hacer yo, vas a decidir que no vas a permitir que Cynthia defina el resto de tu vida. Ella te mintió, me robó, y usó nuestra familia para sus propios propósitos criminales. Pero ahora que sabemos la verdad, tenemos el poder de decidir qué hacer con esa información. ¿Y qué quieres hacer tú, mamá?
Sonreí, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Hijo, voy a mostrarle al mundo exactamente quién es Dulce realmente. Y voy a asegurarme de que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que transformó mi vida por completo. Francisco había organizado una conferencia de prensa donde yo aparecería como la víctima principal del esquema criminal de Cynthia, pero también como la mujer que había logrado desenmascarar toda la operación. Por primera vez en 10 años, yo iba a ser el centro de atención por las razones correctas. La mañana de la conferencia de prensa, me desperté temprano y me vestí con mi mejor vestido verde esmeralda, el que había comprado para mi aniversario de bodas con Mario, pero que nunca había usado porque Cynthia siempre tenía comentarios sarcásticos sobre mi ropa anticuada. Me puse las joyas que quedaban de mi colección, las piezas que Cynthia no había logrado robar, y por primera vez en una década, me sentí como la mujer elegante y poderosa que realmente era. Luis me ayudó a llegar al edificio donde se realizaría la conferencia. Mamá me dijo mientras entrábamos, estoy orgulloso de ti. Sé que estos días han sido terribles, pero la manera en que has manejado todo esto, papá estaría orgulloso también. La sala estaba llena de periodistas, cámaras de televisión y curiosos que habían venido a conocer la historia de la anciana millonaria que atrapó a su nuera criminal. Cuando entré a la sala, pude sentir como todas las miradas se dirigían hacia mí, pero esta vez, no me miraban con lástima o condescendencia. Me miraban con respeto, curiosidad, incluso admiración. Francisco se acercó al podium primero. Buenos días. Mi nombre es Francisco Herrera, y represento a la señora Dulce, de 71 años, quien no solo fue víctima de un esquema criminal dirigido por su propia nuera, sino que también fue instrumental en desenmascarar una red de robos que había estado operando durante años. Luego me invitó a hablar. Cuando me acerqué al micrófono, sentí una calma extraña. Durante 10 años había sido silenciada, ignorada, tratada como si mis palabras no tuvieran valor. Ahora, docenas de personas estaban esperando escuchar lo que tenía que decir. Mi nombre es Dulce, comencé, y durante los últimos 10 años fui víctima de abuso psicológico y robo sistemático por parte de mi nuera, Cynthia. Pero lo que quiero que entiendan es que este no es solo mi historia. Es la historia de muchas personas mayores que son victimizadas por familiares que las ven como objetivos fáciles. Continué contando mi historia, pero no como una víctima patética. La conté como una mujer que había resistido, que había mantenido secretos importantes hasta el momento correcto, y que finalmente había encontrado la manera de obtener justicia. Cynthia pensó que era una anciana senil que nunca se daría cuenta de sus crímenes, dije. Pero lo que ella no sabía es que mi difunto esposo me enseñó a ser observadora, paciente y estratégica. Cuando sospechaba que algo estaba mal, no confronté directamente. Investigué, recolecté evidencia y esperé el momento perfecto para actuar. Un periodista levantó la mano. Señora Dulce, ¿por qué esperó tanto tiempo para actuar? ¿Por qué no reportó los robos cuando comenzaron? Porque necesitaba evidencia suficiente para asegurarme de que Cynthia no pudiera manipular la situación, respondí. Las personas como mi nuera son expertas en hacerse ver como víctimas. Si hubiera actuado demasiado pronto, con evidencia insuficiente, ella habría encontrado la manera de convencer a todos de que yo era una anciana confundida que estaba inventando historias. Otra periodista preguntó, ¿cómo se siente sabiendo que su casa fue usada como centro de operaciones para una red criminal? Me siento traicionada, por supuesto, pero también me siento poderosa, porque al final, fui yo quien puso fin a esa operación criminal. Fue mi denuncia la que llevó a los arrestos. Fue mi evidencia la que desenmascaró toda la red. Después de la conferencia de prensa, algo extraordinario comenzó a suceder. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas de todo el país querían entrevistarme. Productores de documentales querían contar mi historia. Pero las llamadas que más me conmovieron fueron de otras mujeres mayores que habían visto las noticias y reconocían elementos de mi historia en sus propias vidas. Una señora llamada Diana me llamó llorando. Dulce, vi tu entrevista en televisión, y creo que mi yerno me está robando. Mis joyas han estado desapareciendo, pero mi hija dice que es normal que los ancianos perdamos las cosas. Después de escucharte, me doy cuenta de que tal vez no estoy perdiendo la memoria. Otra mujer, Griselda, me contó que su nuera había estado presionándola para que firmara documentos que no entendía completamente.
Después de ver tu historia, me di cuenta de que necesito conseguir mi propio abogado, no confiar en el abogado que mi nuera recomienda. Esas conversaciones me hicieron entender que mi experiencia con Cynthia no era única. Había miles de personas mayores que estaban siendo victimizadas por familiares que abusaban de su confianza, y muchas de ellas no tenían los recursos o el conocimiento para defenderse. Esa noche, Luis y yo tuvimos una conversación larga y difícil sobre nuestro futuro. Mamá me dijo, he decidido divorciarme de Cynthia. No puedo continuar casado con alguien que te hizo tanto daño, y que resultó ser una criminal. ¿Estás seguro, hijo? Es una decisión muy grande. Completamente seguro. Durante 10 años, elegí a Cynthia por encima de ti, y eso fue el error más grande de mi vida. No voy a cometer el mismo error otra vez. 3 días después, recibí una llamada inesperada. Era un productor de televisión llamado Pedro que había visto mi conferencia de prensa. Señora Dulce, me gustaría proponerle algo. ¿Ha considerado tener su propio programa donde ayude a otras personas mayores que podrían estar siendo victimizadas por familiares? La idea me intrigó. ¿Qué clase de programa? Un programa donde la gente pueda llamar para contar sus historias, y donde usted pueda ofrecer consejos basados en su experiencia. También podríamos tener expertos legales y psicólogos para ayudar. Lo llamaríamos la sabiduría de Dulce, o algo así. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba ofreciendo una plataforma para usar mi experiencia y mi conocimiento para ayudar a otros. Durante 71 años, había sido la esposa devota, la madre sacrificada, la suegra invisible. Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de ser algo más. Una defensora, una educadora, una voz para personas que habían sido silenciadas como yo. Pedro, le dije, me interesa su propuesta, pero tengo algunas condiciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa por primera vez en años sin sentir que era una intrusa en mi propio hogar, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Hace una semana, era la anciana invisible que todos ignoraban. Ahora, era una figura pública cuya historia había inspirado a cientos de personas a examinar sus propias situaciones familiares. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Francisco. Dulce, acabo de recibir noticias del FBI. Gracias a tu caso y a la información que Cynthia está proporcionando, han arrestado a 6 miembros más de la red criminal. Tu valentía no solo te salvó a ti, salvó a muchas otras familias de ser victimizadas. Sonreí mientras apagaba la luz. Cynthia había pasado 10 años tratando de hacerme invisible, de convencerme de que no tenía valor, de que era demasiado vieja e inútil para importar. Pero al final, había sido mi fuerza, mi paciencia y mi inteligencia las que habían puesto fin a su reino de terror. La anciana inútil había resultado ser mucho más poderosa de lo que cualquiera había imaginado. 2 semanas después de la conferencia de prensa, mi vida había tomado un rumbo que nunca podría haber imaginado. El programa de televisión La Sabiduría de Dulce se había vuelto un fenómeno nacional. Cada día recibíamos cientos de llamadas de personas mayores que finalmente habían encontrado el valor para contar sus historias de abuso familiar y robo. Francisco había establecido oficialmente la Fundación Dulce para la protección de personas mayores con una donación inicial de $2 millones de mi herencia secreta. Era irónico. El dinero que Cynthia había estado planeando robarme ahora se estaba usando para proteger a otras personas de criminales como ella. Pero la verdadera satisfacción vino cuando Pedro, mi detective privado, me llamó con noticias extraordinarias. Dulce, el testimonio de Cynthia ha sido aún más valioso de lo que esperábamos. El FBI ha logrado arrestar a toda la red criminal, 15 personas en total, incluyendo a los ladrones profesionales, los tasadores corruptos que falsificaban valuaciones, y los comerciantes de arte que compraban las piezas robadas. ¿Y qué va a pasar con Cynthia?, pregunté. Aquí viene la parte interesante. A pesar de su cooperación, el juez decidió que sus crímenes eran demasiado extensos para una sentencia reducida. Va a servir 12 años en prisión federal, y cuando salga, tendrá que pagar restitución completa a todas las víctimas. 12 años. Cynthia, que había pasado una década haciéndome sentir invisible, ahora sería ella la que desaparecería por más de una década. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde, recibí una llamada que me sorprendió completamente. Dulce, habla Cynthia. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo estás llamando desde la prisión?
Me permitieron hacer una llamada. Dulce, necesito hablar contigo. Es importante. Durante 10 años había evitado confrontaciones directas con Cynthia, pero ahora, con toda la verdad al descubierto y ella en prisión, finalmente tenía el valor para escuchar lo que tenía que decir. Habla, Cynthia. Hubo un silencio largo, y luego escuché algo que nunca había oído antes. Cynthia llorando. No las lágrimas manipuladoras que había usado cuando la arrestaron, sino un llanto genuino y desesperado. Dulce, yo necesito que sepas algo. Cuando comencé a robarte, realmente pensaba que tus cosas no tenían valor. Pero después, cuando me di cuenta de que valían dinero, no pude parar. Era como una adicción. Y eso se supone que justifica 10 años de humillaciones y robos. No lo justifica. Pero necesito que entiendas que nunca planeé llegar tan lejos. Al principio, solo tomé un broche pequeño porque necesitábamos dinero para las vacaciones que Luis quería. Cuando lo vendí y nadie se dio cuenta, tomé otra cosa. Y luego otra. Escuché en silencio mientras Cynthia continuaba su confesión. Dulce, la verdad es que siempre te tuve envidia. Tenías esta casa hermosa, tenías el respeto de Mario, tenías una vida que yo quería. Y cuando llegué a esta familia, esperaba que me trataran como a una reina, pero tú seguías siendo la matriarca. Yo era solo la esposa del hijo. Entonces decidiste convertirme en la enemiga. Sí, eso fue exactamente lo que hice. Y mientras más te humillaba, más poderosa me sentía. Era como si al hacerte pequeña, yo me volviera más grande. Era la primera vez en 10 años que Cynthia hablaba conmigo con honestidad completa. Cynthia, ¿sabes lo que me duele más de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Que durante 10 años, yo realmente traté de conectarme contigo. Traté de incluirte en las tradiciones familiares, de enseñarte las recetas de Mario, de compartir contigo los recuerdos de esta casa. Y tú tomaste todo eso y lo usaste para lastimarme. Lo sé, murmuró. Lo sé, y es lo que más me duele ahora. Dulce, en prisión he tenido tiempo para pensar, y me doy cuenta de que destruía la única familia real que tuve. Mis propios padres me abandonaron cuando era adolescente. Tu familia fue la única que me dio una oportunidad de pertenecer a algo. Y la desperdiciaste. La destruí. Y no solo eso, destruí a Luis también. Él me llamó ayer para decirme que había iniciado los papeles del divorcio. Me dijo que no puede continuar casado con alguien que lastimó tanto a su madre. Era cierto. Luis había sido completamente transparente conmigo sobre sus planes de divorciarse de Cynthia. No puedo continuar fingiendo que mi matrimonio se puede salvar después de todo lo que Schi hizo, me había dicho. Cynthia, le dije, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Qué quieres que haga con esta información? No quiero que hagas nada. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo perdí mi libertad, no solo perdí mi matrimonio. Perdí la oportunidad de tener una familia real, de tener una suegra que realmente se preocupaba por mí. Yo sí me preocupaba por ti, Cynthia. Durante años, realmente traté de entender por qué me odiabas tanto. No te odiaba. Te tenía envidia. Y esa envidia me convirtió en un monstruo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de emociones. Había esperado 10 años para escuchar a Cynthia admitir la verdad sobre su comportamiento, pero ahora que finalmente lo había hecho, no me sentía victoriosa. Me sentía triste por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de tener una familia unida. Esa noche, Luis vino a cenar conmigo. Era algo que habíamos comenzado a hacer regularmente desde el arresto de Cynthia. Mientras comíamos, le conté sobre la llamada telefónica. ¿Crees que Cynthia estaba siendo sincera?, me preguntó. Creo que finalmente está enfrentando la realidad de sus acciones, le respondí. Pero Luis, lo que importa ahora no es si Cynthia finalmente entiende lo que hizo mal. Lo que importa es que nosotros aprendamos de esta experiencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 10 años, nuestra familia permitió que una persona tóxica controlara la dinámica familiar completa. Nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir invisible en mi propia casa. Y espero que tú nunca más permitas que alguien maltrate a las personas que amas. Luis asintió solemnemente. Mamá, he aprendido la lección más difícil de mi vida.
Nunca más voy a elegir la paz superficial por encima de defender lo que está bien. Al día siguiente, recibí noticias aún mejores. La Fundación Dulce había recibido una donación anónima de $5 millones de una familia adinerada que había sido salvada de ser victimizada gracias a la información que habíamos compartido en nuestro programa. Francisco me explicó: Dulce, la familia Martínez vio tu programa la semana pasada. La señora Martínez se dio cuenta de que su nieta había estado exhibiendo exactamente los mismos patrones de comportamiento que Cynthia, presionándola para que firmara documentos, sugiriendo que se mudara a un hogar de ancianos, pidiendo prestadas joyas pequeñas. Gracias a tu historia, ella contrató a un detective privado y descubrió que su nieta había estado planeando un esquema similar al de Cynthia. Y lograron detenerla a tiempo. Completamente. La nieta ha sido arrestada, y la señora Martínez recuperó todo lo que había sido robado. Ella dice que tu programa le salvó no solo su fortuna, sino probablemente su vida. Era increíble pensar que mi historia, mi dolor, había sido transformado en algo que podía proteger a otras familias. Cynthia había pasado 10 años tratando de robar mi valor y mi dignidad, pero al final, había sido esa misma experiencia la que me había dado un propósito más grande de lo que nunca había imaginado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el camino extraordinario que mi vida había tomado. Hace un mes era una anciana invisible que se sentía inútil en su propia casa. Ahora era una defensora nacional de los derechos de las personas mayores, con un programa de televisión exitoso y una fundación que estaba salvando familias. Cynthia había tratado de destruirme, pero en lugar de eso, había despertado una fuerza que ni siquiera yo sabía que tenía. La venganza más dulce no había sido verla ir a prisión. La venganza más dulce había sido descubrir exactamente quién era yo cuando finalmente tenía el valor de defenderme. Un año después del arresto de Cynthia, mi vida se había transformado de maneras que nunca habría podido imaginar. El programa La Sabiduría de Dulce se había convertido en el show de televisión más visto en su horario, transmitido en 32 países diferentes. La Fundación Dulce había ayudado a más de 1000 familias a identificar y detener esquemas de abuso financiero contra personas mayores. Pero la transformación más importante no era pública, era personal. Esta mañana, mientras regaba las flores en el jardín que Mario y yo habíamos plantado hace 40 años, recibí una visita completamente inesperada. Luis llegó acompañado de una mujer elegante de unos 40 años, con cabello castaño y una sonrisa genuina que inmediatamente me recordó a la sonrisa de Mario. «Mamá», dijo Luis, claramente nervioso, «quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es Nayeli, y, bueno, hemos estado saliendo durante los últimos 6 meses». Nayeli se acercó con confianza, pero también con respeto. «Señora Dulce, he escuchado tanto sobre usted. Luis me ha contado toda su historia, y debo decir que es una inspiración para mujeres de todas las edades». Lo primero que noté sobre Nayeli fue cómo me miraba, con respeto genuino, no con la condescendencia que había recibido de Cynthia durante años. Cuando hablaba conmigo, se dirigía directamente a mí, no a Luis como si yo fuera invisible. «Nayeli», le dije, «¿qué opinas del hecho de que mi hijo esté saliendo contigo mientras todavía está técnicamente casado?» Luis se puso pálido, pero Nayeli sonrió. «Señora Dulce, aprecio su pregunta directa». Luis me contó toda la situación con Cynthia antes de que empezáramos a salir. Los papeles del divorcio fueron finalizados la semana pasada. Yo nunca habría comenzado una relación con un hombre casado, sin importar las circunstancias. Me gustó su honestidad. ¿Y qué opinas sobre el hecho de que tengas una suegra famosa que aparece en televisión hablando de problemas familiares? Nayeli se rió genuinamente. «Honestamente, estoy orgullosa. Usted tomó una experiencia terrible y la convirtió en algo que está ayudando a miles de personas. Eso requiere una fortaleza extraordinaria». Durante los siguientes meses, pude observar la relación entre Luis y Nayeli. Era completamente diferente a su matrimonio con Cynthia. Nayeli animaba a Luis a pasar tiempo conmigo, a incluirme en sus planes, a valorar mi opinión. Cuando organizaban cenas, me invitaban como la matriarca de la familia, no como una carga que tenían que tolerar. La diferencia más notable era que Nayeli genuinamente quería conocerme. Preguntaba sobre mis experiencias con Mario, sobre la historia de nuestra casa, sobre las tradiciones familiares. En lugar de tratar de reemplazar o borrar el pasado, quería ser parte de la continuidad de nuestra familia.
Una tarde, mientras Nayeli y yo preparábamos juntas la cena, me preguntó algo que me sorprendió. Señora Dulce, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que nunca me convierta en alguien como Cynthia? Me detuve a pensar en su pregunta. Nayeli, Cynthia se convirtió en lo que se convirtió porque veía a nuestra familia como algo que podía explotar, no como algo a lo que podía contribuir. Tú ya eres diferente porque te importa hacer la pregunta. Pero quiero ser específica. ¿Qué comportamientos debo evitar? Nunca trates de aislar a Luis de su familia. Nunca hables mal de mí cuando yo no esté presente. Nunca asumas que porque soy mayor, mis opiniones no importan. Y si alguna vez tienes un problema conmigo, habla directamente conmigo, no trates de manipular a Luis para que sea tu intermediario. Nayeli asintió seriamente. ¿Y hay algo que pueda hacer proactivamente para ser una buena nuera? Reconoce que esta casa, esta familia, tiene una historia que existía antes de que llegaras. Respeta esa historia mientras contribuyes a crear nueva historia. Y nunca olvides que ser parte de una familia significa dar tanto como recibes. 6 meses después, Luis me pidió que fuera con él a comprar un anillo de compromiso para Nayeli. Era irónico. Todo había comenzado con Cynthia robando un anillo de $3 millones, y ahora estaba ayudando a mi hijo a elegir un anillo para simbolizar un amor genuino. Mamá, me dijo mientras examinábamos diferentes opciones, ¿crees que estoy tomando la decisión correcta? ¿Crees que Nayeli y yo podemos construir algo duradero después de todo lo que pasó con Cynthia? Luis, la diferencia entre Nayeli y Cynthia es que Nayeli ve a nuestra familia como algo valioso que quiere proteger. Cynthia vio a nuestra familia como algo que podía explotar. Esa diferencia fundamental significa todo. La propuesta fue perfecta. Luis organizó una cena en nuestra casa, en el comedor donde durante años Cynthia me había hecho sentir como una intrusa. Pero esta vez, yo estaba sentada en la cabecera de la mesa, en mi lugar rightful como matriarca de la familia, mientras Luis le pedía matrimonio a Nayeli. Cuando Nayeli dijo que sí, lo primero que hizo fue caminar hacia mí y abrazarme. Señora Dulce, me dijo con lágrimas en los ojos, espero poder ser la nuera que usted se merece. Nayeli, le respondí, ya lo eres. El día de la boda fue la celebración familiar más feliz que habíamos tenido en más de una década. Nayeli había insistido en que la ceremonia se realizara en el jardín de nuestra casa, honrando el legado que Mario y yo habíamos construido. Durante la ceremonia, Luis me pidió que dijera algunas palabras. Hace 2 años comencé. Creía que mi historia familiar había terminado con humillación y traición. Pero hoy entiendo que esa experiencia terrible fue simplemente el final de un capítulo, no el final del libro completo. Nayeli, bienvenida a una familia que ahora sabe valorar el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Después de la boda, mientras los invitados celebraban en el jardín, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de una mujer llamada Karen, que había visto mi programa desde el principio. Dulce, quería que supiera que su historia me dio el valor para denunciar a mi hijo, que había estado robando mi medicamento para venderlo. Gracias a su ejemplo, recuperé mi dignidad y mi salud. Ahora mi hijo está en rehabilitación, y nuestra relación se está sanando. Su valor me inspiró a encontrar el mío. Esos mensajes llegaban regularmente. Personas de todo el mundo que habían encontrado la fuerza para defender sus derechos después de escuchar mi historia. Era la prueba de que el dolor que había sufrido había sido transformado en algo positivo y poderoso. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me senté sola en mi jardín, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había vivido. Hace 2 años era una anciana invisible, victimizada por una nuera que me veía como un estorbo. Ahora era una defensora nacional, una mujer con una nueva nuera que me respetaba genuinamente, y la matriarca de una familia reconstruida sobre bases de honestidad y amor. Mi teléfono sonó una última vez. Era Francisco. Dulce, tengo noticias finales sobre Cynthia. Acaban de rechazar su apelación. Va a servir los 12 años completos de su sentencia. ¿Y cómo me siento sobre eso?, me pregunté en voz alta. Solo tú puedes responder esa pregunta. La verdad era que ya no sentía ira hacia Cynthia. Sentía lástima por ella. Había tenido la oportunidad de ser parte de una familia genuina, y la había desperdiciado por codicia y envidia. Ahora pasaría 12 años en prisión, mientras yo disfrutaba de la vida nueva que había construido con mi valor y mi determinación. Francisco, le dije,
Cynthia ya no es parte de mi historia. Mi historia ahora es sobre las miles de familias que hemos ayudado, sobre la nueva relación que tengo con Luis, sobre la nuera maravillosa que ahora tengo, y sobre el legado que estoy construyendo. Después de colgar, miré hacia las estrellas y susurré: Mario, espero que estés orgulloso. La anciana, invisible, que casi perdió todo, finalmente encontró su voz, su poder y su propósito. La venganza más dulce no había sido destruir a Cynthia. La venganza más dulce había sido reconstruirme a mí misma. Y ahora, cuéntame, ¿has vivido alguna vez una injusticia así? ¿Has tenido que encontrar tu propia fuerza para defenderte de alguien que te subestimó? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios.